Y aquí el versículo 17, hasta el momento uno podrá decir, oye, qué victoria de Abraham. Es así, es una gran victoria de Abraham, pero, pero en las escrituras este evento se cuenta como una derrota, porque todo nace de la derrota que tuvieron los 5 reyes contra estos otros 4 reyes. De ahí nace toda esta historia, de una derrota. No nace de una victoria. Y lo que hace Abraham es solamente ir a rescatar lo que habían perdido, que eran los bienes. Me imagino que las ciudades quedaron destruidas, me imagino que probablemente los muros, las puertas de las ciudades quedaron caídos, que era lo típico de las guerras en ese tiempo. Y es por eso que dice acá el versículo 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, insisto, buen nombre para ponerle a un hijo, cuando volvía de la derrota, ¿qué dice? Él y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, cuando él volvía, aquí la escritura nos nombra que solamente salió el rey de Sodoma a recibirlo. Yo me imagino que salieron los otros reyes también, sino que lo que aquí está haciendo el escritor es focalizarse en los personajes, puesto que después el rey de Sodoma interviene. Entonces se focaliza en quiénes eran los importantes de la historia. Entonces dice, entonces, a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aparece aquí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí estamos recién entrando en materia. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos y amigos, de que toda esta historia que yo les he contado, de dónde estábamos, ubicarnos en el tiempo y espacio, ¿dónde estábamos ubicados? Aquí no estamos, no podemos interactuar mucho, así que me voy a tener que responder yo solo. Pero, ¿se acuerdan que les comenté que aquí estamos en la edad patriarcal? Que estamos en la era antes de Moisés. Moisés todavía no aparece, Moisés aparece mucho después. El sacerdocio aparece en la edad de Moisés, que era Aarón y los levitas. Estamos mucho antes de eso, pero aquí el versículo 18 está resaltado en amarillo, ¿no? Dice entonces, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era un rey de Salem. Salem era una ciudad. Aquí, igual que estos otros, igual como teníamos estos 5 reyes, hay un rey que se llamaba Melquisedec y que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Está remarcado. Y no solamente acá. Yo creo que ustedes que son estudiosos de las Escrituras ya están pensando en Hebreos, ¿cierto? Pero espérense, ya vamos a llegar a Hebreos. No lo vamos a obviar. Melquisedec, rey de Salem. Y primero debemos darnos cuenta de que Melquisedec era un rey. Tenía, por lo tanto, súbditos. Gobernaba en una ciudad. No era solo un sacerdote, era también un rey. Y por lo tanto, como rey, tenía su ciudad, su gente, se preocupaba del bienestar de ellos como rey, tenía probablemente sus ejércitos, igual que cualquier rey. Era un rey y por lo tanto tenía que reinar, tenía que gobernar. Pero aquí nos agrega y nos dice, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cómo sale esto? Si el sacerdocio, estamos diciendo de que el sacerdocio comienza con Moisés, mucho después. Acá el pueblo de Israel todavía no existe. Existe Abraham. Después vendrá su hijo Isaac. Y de ahí en adelante va a venir los hijos, los 12 hijos y las 12 tribus. Eso viene después. Entonces se dan cuenta, hermanos, acá aparece un sacerdote en la edad patriarcal, fuera de la ley de Moisés, y reconocido por Dios como tal. Por algo,
Dios se preocupó de que eso estuviera escrito para que nosotros lo leamos. Entonces, Melquisedec es un rey, es un sacerdote, y no tiene nada que ver con la tribu de los levitas. Los levitas todavía no existen. Los levitas van a existir mucho después, pero los levitas todavía no existen. Solo existe Abraham. Hay alguien con ruido. Entonces dice, y agrega, ¿no? Sale a recibirlo Melquisedec a Abraham. ¿Y qué hizo? Fíjense lo que hace. Sacó pan y vino. Yo cuando leo eso y empiezo a pensar de que este es un sacerdote previo a la edad mosaica y que saca pan y vino, ¡wow! ¿De qué estamos hablando? O sea, no es trivial. Y lamentablemente la escritura no nos muestra más ni más adelante por qué lo hizo. ¿Por qué fue pan y vino? Si me hubiera dicho sacó pan sin levadura, ahí me mata. Ahí ya no sé cómo interpretarlo ni cómo entender este evento. Pero él dice que saca pan y vino y bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, creador, y dice, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Porque según la historia que traían todos estos reyes, era imposible ir y vencerlos. Era imposible ir a atacarlos y derrotarlos. Y acá Melquisedec le está diciendo que fue Jehová el que entregó a todos los prisioneros y todos los bienes y logró derrotar a todos estos reyes por la mano de Jehová. Probablemente los otros reyes ya no se estaban portando muy bien frente a Jehová y por eso que fueron derrotados. Jehová no los cuidó. Pero Jehová sí cuidó la labor y la campaña de lucha que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dice, y ahí lo que está escrito aquí marcado en amarillo al final, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Pero y por qué los diezmos? Si acaso los diezmos no son de la ley de Moisés, ¿acaso los diezmos no fueron instruidos claramente en Deuteronomio? ¿Y acaso los diezmos no tenían que ir a darse una vez al año al templo o al lugar donde Jehová designara? Y eso es mucho después. Igual como es el sacerdocio, también son los diezmos. Los diezmos son mucho después en la edad mosaica. Y acá, fíjense, que Abraham, ¿qué es lo que hizo? Después de que Melquisedec lo bendice, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote de Jehová y en respuesta a la bendición que él le dio a Abraham los diezmos de todo. Le da una ofrenda. ¿Y qué es un diezmo? De todo lo que había capturado, de todo lo que había recuperado, tomó y le dio un diezmo. Fíjense cómo las figuras de la edad mosaica empiezan a aparecer acá. Al igual como hay figuras mucho antes. El caso de Caín y Abel. El caso de que Abel haya ofrecido un animal, haya sido visto con buenos ojos por Jehová. Que Caín haya ofrecido algo de la huerta, de la tierra, y no haya sido bien visto. De que ya empieza a marcar de que hay una preparación de cómo va a ser el sacrificio, o perdón, cómo va a ser la adoración que iba a querer Jehová después. Todo lo que habló en casi 2000 años aquí de historia de edad patriarcal, porque aquí estamos más o menos en el 1900 y algo, casi 2000. Todo lo que Jehová habló a los padres no lo tenemos. De hecho, lamentablemente, tenemos son la mayor cantidad de años y la menor escritura que tenemos en la Biblia. Y ahí es donde también tenemos que ser cuidadosos, porque espacios hay muchos. Y tenemos que ser cuidadosos de no tratar de llenarlos con nuestras creencias. Porque como conducta humana queremos llenar los espacios para poder tener una historia más completa. Pero tenemos que aceptar lo que Dios nos entregó.
Y Dios nos entrega estas señales solamente, y sobre ellas podemos deducir algunas cosas, y no todas. ¿Y por qué le dio a Abraham el diezmo? Probablemente el diezmo ya lo estaban practicando, de una u otra forma, como señal de adoración. Fíjense que le da el diezmo de todo, entonces Abraham acá recibe la bendición de Melquisedec y le da el 10%. El diezmo de todo lo que había recibido se lo da a este sacerdote Melquisedec. Algo totalmente atemporal, antes de la edad de Moisés. Entonces, continuando con la lectura, el versículo 21, entonces el rey de Sodoma, por eso que fue nombrado antes, porque interviene acá, dice entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios, altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, los otros varones, tomaron una parte como premio, como retribución. Abraham solamente dio un diezmo a Melquisedec, dio el diezmo de todo lo que había capturado, y no se fue con nada. ¿Por qué? Porque no quería que dijeran de que había sido enriquecido por el rey de Sodoma, que era Vera o algún otro. ¿Ok? Ese es el capítulo 14. Ese es el capítulo 14 de Génesis. Entonces ahora vamos a empezar a ver este tema de Melquisedec, que ya me quedé un rato dando vuelta y aquí quiero ahondar un poco en algunos detalles. Melquisedec significaba rey de paz, rey de justicia, por el nombre de la ciudad. Salem tiene mucha similitud y apunta mucho a lo que es la Jerusalén. Y dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del rey Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y lo que hemos dicho, ¿no? Israel aún no existía. Abraham todavía no tenía un hijo, a Isaac. Aún no llegaba Moisés. No había pueblo de Israel. Y tampoco había ley para los judíos, porque los judíos todavía no existían como pueblo, como gran nación. No había sacerdocio de la ley de Moisés. Tampoco había un templo. Tampoco había un arca. No existía el sacerdocio aarónico o de Aarón. No había tribu de Leví. Todavía no habían nacido los levitas. No había instrucción para los sacerdotes. No existía la ley de Moisés instruyendo todo lo que los sacerdotes tenían que hacer. Estamos en la edad patriarcal, antes de Moisés. Pero así todo aparece un sacerdote. Y ahí está, completando lo que habíamos mostrado, ¿no? Aquí está Génesis 14, donde aparece Melquisedec, en este espacio de tiempo, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y acá está lo que ya habíamos leído, ¿no? Del sacerdocio de Aarón y de los levitas. Entonces, es importante tener esto claro, porque de lo contrario no se va a entender después Hebreos. Es importante tener claro qué ocurrió, por qué, para poder entender Hebreos y poder comprender por qué Jesucristo se dice que es según el orden de Melquisedec. Analicemos ahora. Melquisedec era sacerdote de Dios. Dios lo nombró sacerdote, porque acá dice la escritura, y marcado en verde que tengo, dice sacerdote del Dios Altísimo. Dios lo nombró sacerdote, sin pertenecer a la tribu de Leví, totalmente atemporal, mucho antes. Abraham lo reconoce como tal. Abraham reconoce a Leví como sacerdote y le entrega el 10% de todo lo que había capturado. Dios deja esto escrito y destacado, porque después lo va a ocupar. ¿Cuándo? Muchísimos años después, va a ser ocupado en Salmos, va a ser ocupado por Jesús
iba a ser ocupado en hebreos. 3 momentos en los cuales va a tener este recuerdo sobre Melquisedec. Era rey de Salem, por lo tanto, gobernaba. Y eso quiero destacarlo también. Melquisedec no solo era sacerdote, recuerden, también era un rey. Y como rey cumplía todas las funciones que un rey tenía que cumplir. Ahora, este rey, un rey, ¿qué tiene que tener? Un territorio. Por lo tanto, este sacerdote, que era rey, no tiene nada que ver con los levitas, porque además, recuerden lo siguiente, los levitas no tenían derecho a la tierra. ¿Se acuerdan cuando se hace la distribución de las tribus de Israel? Los levitas no tenían derecho a tierra y por lo tanto vivían del diezmo. Era su fuente para mantenerse. Entonces, los levitas no tuvieron tierras y tampoco los levitas fueron reyes. No tenían tierras. Estaban dedicados al servicio a Jehová, a hacer los sacrificios. No tenían una tierra, no eran reyes, eran sacerdotes solamente. En cambio, este Melquisedec era rey y sacerdote. De Melquisedec no se conoce su origen genealógico, y eso, para un judío, era importante. Hay familias, es como las familias de cierto estrato social que dicen, oye, ¿tú de dónde eres? Eres de los, voy a ocupar mi apellido para proteger a los inocentes, pero ¿tú eres de los Mitchell que viven en Peñalolén, o de los Mitchell que viven en la Florida, o de los Mitchell que viven en Puente Alto? Aquí estamos los tres, ¿bien? Ahí los de Puente Alto me están levantando el dedo. ¿Ven? Y hay familias que te hablan así, ¿no es cierto? Oye, ¿tú de cuáles Mitchell eres? ¿De los del Peñalolén, los de la Florida o los de Puente Alto? Yo soy de la Florida, por si acaso. Eh, y les importa saber de dónde vienes, de cuál es tu origen. Para el judío era más. Para el judío era mucho más. Ellos tenían siempre preocupación de tener claramente marcado de dónde venía cada uno de ellos. Por algo, y como dice mi querido hermano, se me dieron un versículo a la memoria. Estoy empezando a recibir revelación también, hermano Néstor. Cuando, eh, cuando la Escritura nos enseña, dice que no nos quedemos en genealogías, que no nos quedemos en palabrerías, en genealogías que no conducen a nada. Los judíos eran buenos para eso, les gustaba ese tema. Y Melquisedec no tenían registro de él. Solo tenían este registro también, igual que nosotros. Pero no podían saber de dónde venía, no podían saber cuáles habían sido sus padres, su árbol genealógico, y tampoco pudieron saber si tuvo o no descendencia. No se conoce de él nada más, ni para antes ni para después de él. Abraham, ¿qué hizo? Dio los diezmos, lo que es una figura claramente ya hacia lo que es la ley de Moisés. Y yo ya le había comentado, ¿no? La ofrenda de Abel también es una figura de lo que iba a venir para la ley de Moisés. Pero también el bautismo de Juan, el Bautista, también es una figura del bautismo que íbamos a tener que hacer nosotros después. Recuerden que Juan vino a preparar camino. Entonces Juan ya empezó a enseñar del bautismo. Y Juan fue el primero que tuvo que enseñar el bautismo. Entonces cuando llega Cristo, dice, bautícese cada uno de vosotros, ellos ya sabían lo que era. No era necesario enseñarles lo que era el bautismo. Se fue preparando un camino. Entonces, también hay muchas cosas en la Escritura que fueron previas a cuando después se convirtieron en un mandamiento o en un acto. Melquisedec saca pan y vino. Yo no sé si es, y aquí lo dejo a ustedes, yo no voy a afirmar ni negar nada, no puedo ni afirmar ni negar. Puede ser una figura de los panes y levaduras cuando es liberado el pueblo de Israel de Egipto, o también puede ser alguna semejanza a cuando nosotros somos libertados del pecado a través de la muerte de Cristo. Porque aquí Abraham venía de haber libertado a quienes estaban presos, de haber ido a rescatar a quienes estaban cautivos. Y hermano Ralph, póngale silencio a su micrófono. Muchas gracias. Ya, viejo, gracias.
Entonces, fíjense que aquí este caso de panes, aquí yo agregué el pan sin levadura, en realidad la escritura no lo dice, y aquí creo que la memoria y la conciencia me falló cuando lo escribí, aquí estoy viendo de que... Pero, no, lo escribí bien. Melquisedec ofrece pan y vino, no especifica más ni qué tipo era, pero puede ser, insisto, no puedo ni asegurar ni negar, puede ser una figura de los panes y levaduras, en semejanza aquí de que está libertando a quien estaba siendo esclavo, y también en el caso de Jesús, porque también nos libra de nuestro pecado. No quiero argumentar más al respecto, porque la verdad, si es una cosa, es otra, o no es ninguna de esas, no nos salva, porque lo único que nos salva es la sangre de Cristo. Así que de esto no quiero quedarme pegado. Pero los judíos, después, más adelante, consideraban a Melquisedec como un sacerdote superior a Aarón. ¿Por qué? Por todo esto que estoy explicando. Que fue un sacerdote previo a Aarón, en donde, ¿quién bendijo a quién? Fue el sacerdote que bendijo a Aarón. Por lo tanto, ¿quién dio el diezmo? Lo dio a Aarón, a Melquisedec. Por lo tanto, ¿quién era superior? Era Melquisedec, y Aarón era inferior. Ese era el orden. Por algo Melquisedec le da la ofrenda, por algo Aarón le da la ofrenda, y por algo Melquisedec es el que lo bendice. Por eso, en Hebreos, a Melquisedec se le compara con el tipo de sacerdocio de Cristo. Un sacerdote superior. Y los hebreos comprendían muy bien de que Melquisedec era un sacerdote superior al sacerdocio de los levitas. Y es por eso que el libro de Hebreos, que es un libro básicamente escrito para que los judíos comprendan de que Cristo era superior a cualquiera, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a Aarón, superior a cualquiera de los que ellos veneraban. Recuerden que los judíos decían de que ellos tenían a Abraham por padre. ¿Se acuerdan? Ellos decían, no, a Abraham tenemos por padre. Y ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham. Por eso, Hebreos toma esta figura en donde los judíos sí sabían de que Abraham había rendido ofrenda a Melquisedec. Perdón, en donde... Sí, Abraham. Abraham había rendido ofrenda a Melquisedec, en donde Melquisedec había bendecido a Abraham. Rey de Sión, rey de paz. Efesios 2:14. ¿Acaso Cristo también no es un rey de paz? ¿Acaso Cristo no es también un rey de justicia? Y por eso es lo interesante de los nombres también que tenía Melquisedec. Melquisedec, rey de Sión, rey de Salem. No tenía genealogía. Cristo tampoco tenía genealogía. Y es más, cuando Cristo le pregunta, lo vamos a ver más adelante, cuando Cristo le pregunta a los judíos de dónde va a venir el Mesías, de dónde es hijo el Mesías, y ellos le dicen de David, y Cristo le muestra un versículo en Salmos, y que les hace pensar y decir, mira, en realidad Cristo no es hijo de David. ¿Por qué? Porque Cristo es hijo de Dios. Y es nombrado por Dios. El sacerdote Melquisedec fue nombrado por Dios. Y Cristo también fue nombrado y jurado por Dios para ser sacerdote. Cuando los judíos comprendían esto mucho mejor que nosotros, porque los judíos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estudiaban solamente el Antiguo. Y en eso ellos habían comprendido de que había un Melquisedec en las Escrituras, que había sido un sacerdote, y que había efectivamente una promesa de que iba a haber un sacerdocio que Jehová iba a jurar hacia alguien. ¿Cuál era? El Mesías.